Bienvenidos al comentario del simulacro NARM número 15. Vamos a la segunda parte y tal como veis, ya os dije, ha venido el lagarto Eugenio a despedirse de vosotros y a desearos la mejor suerte posible. Eugenio, no seas descortés y saluda de primera mano a los compañeros doctores que van para el ENARM. Así me gusta, muy bien, Eugenio, eso es, salúdales. Perdonadle, no sabe hablar todavía, está aprendiendo nuestro idioma. Creo que dentro de unos cuantos años conseguirá dominarlo. De momento tengo que hablar yo por él y dirigiros sus palabras. Bueno, pues tal como decía, vamos a comentar la última mitad del simulacro ENARM número 15. Ya con este van 30 vídeos. En estos 30 vídeos hemos intentado hacer fundamentalmente dos cosas. La primera y más importante, no quedarnos sin recursos cuando tenemos delante una pregunta tipo test. Ya sabéis que hay que lucharlas todo lo posible y el hecho de lucharlas muchas veces te va a dar puntos que a lo mejor no merecerías acertar por lo que sabes, pero al final los aciertas porque eso es un test y se trata de acertar preguntas. Y el otro objetivo, menos importante porque para eso ya tenéis las clases y tenéis también el manual, pero también os aporta puntos. Hemos revisado durante estos 30 vídeos, 45 horas de docencia, muchos temas más o menos importantes de diferentes asignaturas, los hemos relacionado entre ellos, hemos dado reglas mnemotécnicas, hemos hecho razonamientos más o menos complicados o más o menos sencillos para que el día del examen acertéis cuantas más preguntas mejor. Vamos a ver algunas preguntas que todavía nos quedan por analizar, ya las últimas, y después unas últimas reflexiones con respecto al ENARM y lo que os vais a encontrar en breves días. Vamos a comenzar en primer lugar con una pregunta aparentemente muy difícil, que es la pregunta número 5, al principio del examen, en el bloque de preguntas de cardiología, y vamos a dedicarle unas palabras a esta pregunta que ya digo parece más compleja de lo que es. En esta pregunta 5 nos hablan de un varón bastante anciano ya, tiene 77 años, y tiene antecedentes de ictus hace 3, por lo cual está con antiagregantes, está con ácido acetilsalicílico de forma rutinaria. Bien. Esta persona, que evidentemente ya tiene enfermedad arterial, si no, no le hubieran puesto este antiagregante, ya tuvo un ictus, y ahora va a manifestarse su arteriosclerosis, su patología arterial ateromatosa de otra manera. Ya tiene un ictus, ya está antiagregado, pero a pesar de esa antiagregación, atención, viene con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bien, ¿qué podemos decir de este paciente? Cuidado aquí. Antes de leer las 4 respuestas, tenemos que pensar una cosa. Lo digo para que la respuesta correcta, que es la número 1, no nos sorprenda. A lo mejor no te sabes todos los criterios que clasifican a un paciente con su mayor riesgo, con su menor riesgo, etc. Eso puede ser. Y puede ser que en un examen como el ENARM, donde hay que saber muchísima información, hay que haber estudiado muchísimo para hacer un buen examen, puede ser que determinadas cosas se te olviden. Pero lo que nunca debe olvidarse, lo que nunca tienes que abandonar, es la práctica de razonar las opciones. Tienes que razonar lo que ves. Y aunque a lo mejor no lo sabes a nivel teórico, tienes sentido común y tienes criterio, porque para eso eres médico, para poder hacer un razonamiento sobre las 4 respuestas. Y fijaros una cosa. A lo mejor puede ser que lo de la 4 te plantee dudas. Te están pidiendo, insisto, la correcta. Solo hay una correcta. La 2 está claro que no es. La 3 tampoco va a ser. La 4 puede ser dudosa, pero la 1, aunque a lo mejor nunca lo has leído, tienes sentido común para acertarlo. Vamos opción por opción. La 4, que es la que os decía que puede plantear dudas aquí. La 4 dice, en este paciente el prasugrel ha demostrado mejores resultados que el clopidogrel. Vamos a ver. Esto, la 4, comprendo perfectamente, y Eugenio también lo comprende, que os pueda plantear dudas. ¿Por qué? Es lógico dudar ahí, es lógico, es normal, no pasa nada si habéis tenido dudas. Todos sabemos que el prasugrel, a pesar de que comparte muchas características con el clopidogrel, de hecho forman parte del mismo grupo químico, es más novedoso y claro, al ser más novedoso, y además ahora mismo está bastante de moda, puede ser que a lo mejor te plantees que posiblemente sea mejor. Bien, pero una cuestión. Una cosa es que sea mejor que el clopidogrel en determinados aspectos, en determinados parámetros, y otra cosa es que esté totalmente demostrado y esté totalmente claro, porque si así fuese, ya no se usaría el clopidogrel. El hecho de que el prasugrel sea mejor o peor que el clopidogrel todavía no está claro. Hay algunos autores que consideran que es superior, hay otros trabajos donde no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. Es dudoso lo que dice la 4.
A lo mejor dentro de 5 años, cuando ya haya más tiempo, cuando haya ya más experiencia en el manejo del prasugrel y ensayos clínicos más grandes y a más largo plazo, a lo mejor podríamos decir que es mejor en todo y que claramente es superior. Pero todavía eso no está claro. De hecho, y esto lo tenéis en el manual, aunque en algunas cosas puede ser que el prasugrel sea superior, todavía no ha demostrado claramente, todavía no todo el mundo está de acuerdo en que en términos de supervivencia sea mejor que el clopidogrel. Entonces, por eso aquí la 4, ante la duda, es mejor no arriesgarse. Puedes decir que tienes dudas, de acuerdo, pero busca otra que consideres más cierta. A mí marcar la 4 me daría miedo. ¿Por qué? Pues porque no tengo por qué haber leído, y de hecho no he leído, las últimas publicaciones de los últimos meses sobre antiagregación y cardiología. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque estoy estudiando el ENARM. Y si estoy estudiando el ENARM, no puedo estar a la última en todo, porque es imposible. Tienes que asumir la limitación. Entonces, por eso lo más que puedes decir de la 4, que es un tema todavía controvertido, un tema todavía en discusión, es que no lo sabes. Es dudoso. 3. La 3 dice que se trata de un caso de resistencia al ácido acetilsalicílico, por lo cual habría que cambiarlo por clopidogrel. Lo que dice la 3 está claramente mal. Este señor, a pesar de la antiagregación, parece que ha tenido otro evento cardiovascular, en este caso un síndrome coronario agudo. Eso quiere decir que posiblemente este paciente habrá que antiagregarle aún más, habrá que asociar un segundo antiagregante. Recordad que asociar 2 antiagregantes, eso sí que ha demostrado superioridad en términos de mortalidad que usar uno solo. Es mejor usar 2 que 1. Sobrevive más gente si usas 2 que 1, eso sí que está demostrado. Así que lo que dice la 3 es mentira. No es que sea una resistencia a la aspirina, que no lo es. Es simplemente que habrá que asociar otro más porque la aspirina pues, no ha sido suficiente en este paciente. La 2. La 2 es la más falsa de todas. Esa está fatal. Espero que nadie haya marcado la 2 como correcta. ¿Qué dice la 2? A pesar de tomar previamente ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, se debe asociar o se debe administrar una dosis de carga de 500 miligramos. Vamos a ver. La 2 está muy mal. Ya sabéis que el ácido acetilsalicílico tiene varias actuaciones como fármaco. ¿Qué es lo que hace? A bajas dosis es antiagregante. A dosis moderadas, es decir, 500 miligramos cada 8 horas, una aspirina de 500 con cada comida, cada 8 horas, eso es analgésico. Y cuando se emplea en dosis de varios gramos diarios, adquiere capacidad antiinflamatoria. Es las 3 cosas: antiagregante, analgésico y antiinflamatorio. Pero todo depende de la dosis. Lo que dice la opción número 2, dar una dosis de carga de 500, es incorrecto. ¿Por qué? Porque la dosis antiagregante es bastante inferior a esto. De hecho, el paciente ya estaba tomando aspirina en dosis antiagregante, así que por añadir 500 miligramos más, no vamos a ser más antiagregantes. De hecho, a 500 miligramos la aspirina es menos antiagregante, funciona peor como antiagregante que si poner 150. Por ese motivo lo que dice la 2 está mal. Acordaos, insisto, porque esto es muy importante, esto se ha preguntado en varias ediciones. Dosis bajas es antiagregante, dosis medias es analgésico y dosis altas es antiinflamatorio, el ácido acetilsalicílico. Así que nos olvidamos de la 2, esa está muy mal. La correcta aquí es la 1 y dice: la toma previa de ácido acetilsalicílico lo clasifica como paciente de mayor riesgo. Vamos a ver, aquí a lo mejor no lo sabes seguro, pero piensa una cosa, aquí tienes dudas, vamos a ponernos en situación de que estamos en un examen de verdad. Imaginemos que estoy el día del ENARM, me ponen esta pregunta y tengo dudas entre la 1 y la 4, que son las dudas razonables. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes hacer ese día algún razonamiento favorable a la 4? ¿Puedes encontrar alguna razón para que el prasugrel supere claramente y de forma indiscutible al clopidogrel? No puedes, porque tú el día del ENARM no puedes hacer un ensayo clínico que dure 10 años y comparar las curvas de supervivencia. De hecho, ya os digo que la superioridad es controvertida. Desde luego, en términos de supervivencia todavía no está claro. Entonces, por eso aquí lo de la 4 no tienes armas. Ni a favor ni en contra, no puedes hacer nada. Porque la única respuesta a la 4 sería el paso del tiempo, hacer un ensayo clínico que tú no estás en condiciones de hacer dentro de un aula el día del examen. No puedes. A la 4 no puedes hacer nada. Pero la 1, puedes buscar algún argumento, algún razonamiento, algún recurso que permita pensar que la 1 tiene razón. Nunca te rindas. Vamos a ver. Lo que dice la 1 es perfectamente lógico. Y aunque no lo supieras, aunque nunca lo hubieses leído, tienes capacidad de sobra para reconocerla como correcta. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a ver. Tú imagínate una cosa. Soy un paciente que me da
un infarto de miocardio o un síndrome coronariano agudo sin elevación del ST, como aquí en definitiva, un cuadro de cardiopatía isquémica aguda. ¿Cuándo pensáis que será más grave o cuándo pensáis que el paciente tendrá peor pinta? ¿Cuando el paciente no tomaba previamente ninguna medicación? ¿O cuando el paciente ya estaba antiagregado, ya estaba tratado y a pesar del tratamiento ha tenido un evento cardiovascular? ¿Cuál suena peor? Pues evidentemente la peor situación es la segunda. Si el paciente ya estaba antiagregado y a pesar del antiagregante ha tenido un evento cardiovascular, quiere decir que es un paciente obviamente de mayor riesgo. Porque claro, ya tenía un factor protector que yo le puse y ese factor protector, que es la antiagregación, no ha sido suficiente para prevenir un segundo evento. Luego entonces es peor que si no hubiera tomado nada. Si el paciente no tomaba medicación y de repente tiene un síndrome coronariano agudo, pues a lo mejor si yo le pongo antiagregante en el futuro puedo prevenirlo, pero es que en este caso ni siquiera con antiagregante ha sido capaz de prevenir un segundo evento. Entonces por eso parece que lo que dice la 1 es razonable hasta cierto punto. Te dice la toma previa de aspirina, ácido salicílico, lo clasifica como un paciente de mayor riesgo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ello implica que ha fracasado como antiagregante. Este paciente posiblemente necesite algo más. Eso es lo que te están queriendo decir. Así que lo que dice la 1 pues está claro, por lo menos tenías razones a favor. Si esto os vais al comentario escrito de la pregunta, el que tenéis en internet en la sección de comentarios, ahí os cuenta que es uno de los 7 criterios de la nueva escala no sé qué, con nombres y apellidos, etc. Pero eso el día del examen no te acuerdas, el día del examen no puedes saber todo de todo, pero sí tienes capacidad de razonamiento y de crítica. Nunca la pierdas, aunque una pregunta no te la sepas. Esto es igual que si hubiese dicho, vamos a ver, un paciente que está infectado por la bacteria que sea, una bacteria, ¿cuándo tiene peor pronóstico? ¿Cuando el paciente estaba sin tratamiento y contrae la infección? ¿O cuando el paciente estaba con un tratamiento antibiótico para cubrir esa bacteria y a pesar de eso esa bacteria le infecta? ¿Cuál te parece peor? Pues evidentemente es peor lo segundo. Si el paciente ya estaba tratado contra esa bacteria o previniendo contra esa bacteria y aún así le infecta, pues hablará a favor de una bacteria o más fuerte o más resistente o con alguna característica especial. Pues esto es lo mismo. Era muy sencilla. Esta pregunta, lo normal sería que no estuviese seguro ni de la 1 ni de la 4. Quien haya acertado marcando la 1, pues le felicito. ¿Por qué? Porque ha sabido pensar. Ha sabido sobre todo confiar en sí mismo, confiar en sus propios razonamientos clínicos. No olvidéis eso. Ser médico o ejercer la medicina no es solamente saberse un libro, o saberse muchos libros, o incluso saberse todos los libros. No. Es mucho más importante saberse 4 cosas, las 4 cosas que realmente necesitas, o las 10 cosas, o un número limitado de cosas, de conceptos, y saber utilizarlos. Y saber adaptarlos a la realidad de cada paciente. Eso es mucho más importante que saberse de memoria una enciclopedia médica. Bueno, pues lo que dice la 1, por tanto, tiene sentido. Es la respuesta correcta. Y vamos a pasar a otra pregunta que, a diferencia de esta, no tiene ninguna posibilidad de ser razonada. Es la pregunta número 57. Esta no nos queda más remedio, la 57, que aprendérnosla y que saberla para el examen, tal cual viene aquí. Esto no puede ser razonado tan fácilmente. Vamos a la 57. Por cierto, voy a poner a Eugenio un poco más estable, que si no se me cae. Aquí está. Bueno. Ay, muy bien, muy bien. Eso es. Este lagarto es muy buen compañero y trae mucha suerte a los alumnos, pero es un poco inquieto. Así que bueno, vamos a ponerle en esta posición y así al menos no me clava las uñas. Bien, vamos, como decía, a la pregunta número 57, que nos dice: de los siguientes hipolipemiantes, dime cuál de ellos es la opción más interesante a la hora de tratar a un paciente polimedicado, reduciendo las posibles interacciones con el citocromo P450. Bien, no sé si recordáis que hace ya varios vídeos estuvimos revisando algunos fármacos que interactúan claramente con el citocromo P450. Hablábamos de algunos que eran claramente inductores. Por ejemplo, es inductor o inductora la carbamazepina, también tiene un efecto inductor la fenitoína, tiene un efecto inductor, y este es muy importante, la rifampicina. Dijimos otros que eran inhibidores del P450. Por ejemplo, son inhibidores las estatinas, como veis aquí son un ejemplo de grupo de inhibición.
Los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, son inhibidores del P450. También es inhibidor el ácido valproico. Esto ya os lo mencioné como un ejemplo importante porque los fármacos antiepilépticos en su mayor parte van a ser inductores, menos el valproico que es inhibidor. Bien, aquí nos dicen que de las estatinas, y como grupo son inhibidoras del P450, ¿cuál es la que menos interacciones presenta? La que menos, en otras palabras, la que menos inhibe el P450. Vamos a ver las 4 opciones, que hay que saber de cada una. Bien, fijaros la 2, la atorvastatina, hace algunos años era la más potente de las estatinas. Hoy día ya no lo es. ¿Cuál es hoy día la estatina más potente? Hoy día la estatina más potente es la de la opción número 1, la rosuvastatina. Esa es la más potente, la que más capacidad hipolipemiante tiene. Pero la pregunta es otra, cuidado. Si te preguntan la más potente, contesta rosuvastatina, que es el Crestor, ese es el nombre comercial. Bien, pero si te preguntan cuál es la que menos interacciones presenta, la más segura en caso de que el paciente tome muchos medicamentos es, cuidado, la respuesta número 3, la pitavastatina. Esto es una cosa que mucha gente no sabe. Todos tenemos claro cuál es la más potente, que es la rosu, pero lo de la pitavastatina, eso es menos conocido. Así que bueno, como es un examen tipo test y es un tema más o menos de moda, las estatinas sabéis que son unas moléculas que mueven muchísimo dinero, que todo el mundo las conoce, que se emplean ampliamente en la práctica médica, por eso pues hay que saber al menos 2 cosas sobre ellas. Hay que saber la más potente, rosuvastatina, y la que menos interacciones presenta, pitavastatina. Nada más sobre esta pregunta 57 y pasamos a otra. Vamos a ver. Quiero que reflexionemos un poco sobre la pregunta número 72, una pregunta de endocrino. Fijaros aquí. Nos dicen en la 72 que viene a urgencias un paciente de 50 años por debut de diabetes mellitus. Así, a priori, si alguien debuta con diabetes mellitus a los 50 años, sin leer nada más, pensaríamos en un caso de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso, sedentarismo, etc. Eso es lo normal si empiezas con diabetes a los 50. Pero, cuidado, esta pregunta es mucho más complicada. Hay otras causas que también pueden dar hiperglucemia, no solamente la diabetes mellitus. A lo mejor resulta que lo que tiene este paciente es otra cosa que también puede elevar la glucemia y no es propiamente un caso de diabetes mellitus tipo 2. Aquí le han diagnosticado diabetes mellitus, pero a lo mejor lo que tiene es otra cosa. Cuidado con esta pregunta, es compleja. Te dice, como antecedentes personales, solo refiere hipertensión arterial de reciente diagnóstico. Bueno, esa hipertensión habrá que ver de dónde viene. ¿Qué es lo más frecuente? Pues lo más frecuente sería una hipertensión esencial. Pero en este paciente vamos a encontrarnos algo completamente distinto. Ni la hipertensión es esencial, ni la hiperglucemia es debida a una diabetes mellitus tipo 2. Las dos cosas, hipertensión e hiperglucemia, tienen un origen común, como vamos a ver a continuación, y esto es lo interesante de esta pregunta. Fijaros, nos dicen que tiene astenia, bueno, no es muy específico, debilidad proximal, esto ya es otra cosa, y fijaros en esto que es mucho más importante, hiperpigmentación de un mes de evolución. Eso ya no tiene nada que ver con la hipertensión esencial, ni tampoco con la diabetes mellitus tipo 2. Si este señor tiene todo este cuadro de cosas, hay que estudiarle profundamente. Y lo más importante aquí, lo más importante es lo que viene al final de la pregunta. Fijaros en esto. Nos cuentan que tiene un pH de 7,50. Tiene una alcalosis. Tiene un potasio disminuido de 2,8. Parece que este potasio va a justificar esa debilidad que tiene. Eso puede ser debido a las alteraciones del potasio. Ya sabéis que el potasio es importante para la función correcta a nivel neuromuscular. También este potasio bajo puede justificar las parestesias. Y fijaros también, tiene una glucemia de 350. Esto no es una hiperglucemia normal y corriente, esto es mucha hiperglucemia. Pero aquí lo que no me cuadra, lo que me llama mucho la atención, y esto es lo que tenéis que pensar, ¿a qué viene esa hiperpigmentación? Atención a este caso, porque no es nada fácil. Lo que tiene este señor es esto.
Este señor lo que tiene es una cantidad desproporcionada y aberrante de ACTH. ¿Recordáis lo que os dije en otra pregunta de endocrino hace ya varios vídeos donde hablábamos de la ACTH? Dijimos que la ACTH, parte de su secuencia de aminoácidos, se parece estructuralmente a la MSH. La MSH es la hormona estimulante de los melanocitos. Por eso una gran cantidad de ACTH te puede producir hiperpigmentación. También sabéis que la ACTH estimula los suprarrenales. Entonces, por eso, si yo tengo una gran cantidad de ACTH, la consecuencia de esto va a ser que yo, a nivel suprarrenal, voy a producir una enorme cantidad de cortisol, de glucocorticoides. ¿Y qué efectos tiene el cortisol? Ahora todo empieza a cobrar sentido. Está hiperpigmentado por la gran cantidad de ACTH. Tiene hipertensión por el cortisol. Esto sube la presión arterial cuando está presente en gran cantidad en sangre. Acordaos que los glucocorticoides, como el cortisol, cuando están muy presentes en sangre, cuando hay muchísimo cortisol, eso al final acaba teniendo efecto sobre los receptores de mineralocorticoides. Entonces, por eso, en grandes cantidades, en grandes dosis, el cortisol, los glucocorticoides pueden tener un efecto presor, similar al que tendría la aldosterona, porque acaban, insisto, en grandes dosis, pegándose al receptor de mineralocorticoides. Entonces, por eso puede justificar una hipertensión arterial. Ya digo que cuando está presente en gran cantidad tiene un efecto parecido al de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio y, claro, lógicamente, si reabsorbe sodio también reabsorbe agua. De esa manera tendremos una hipernatremia, tendremos una hipervolemia y eso es lo que hace que tengamos hipertensión arterial. Pero, ¿qué más hace la aldosterona? Acordaos que la aldosterona a nivel tubular, una de las cosas que hace es excretar potasio. Este cortisol está tan alto que tiene un efecto aldosterónico también, entonces por ese motivo vamos a eliminar mucho potasio por la orina y por eso el paciente tiene una hipopotasemia. Y aparte otra cuestión, fijaros que el paciente tiene un pH de 7,50, tiene una alcalosis, que será probablemente una alcalosis metabólica si el mecanismo es este. Recordad que las alcalosis respiratorias tienen otro origen. Las alcalosis respiratorias es por taquipnea, por hiperventilar. Aquí no es el caso. Aquí todo esto parece ser debido a la acción aldosterónica de un cortisol en altísimas dosis por el tema de la ACTH. Entonces, ¿ese pH a qué es debido? ¿Qué más hacía la aldosterona? Acordaos, a nivel del túbulo renal. La aldosterona, aparte de reabsorber sodio y eliminar potasio, también eliminaba protones, hidrogeniones por la orina. Entonces, si yo estoy eliminando protones, que tienen un carácter ácido, pues lógicamente voy a tener una alcalosis metabólica. Por eso el paciente me cuenta en un pH superior a 7,45. Recordamos que el pH normal en el ser humano, en el adulto, es entre 7,35 y 7,45. Pues él está por encima porque tiene una alcalosis consecuencia de ese efecto del cortisol en grandes concentraciones. Bien, esto, si al final todo lo que produce aquí este cuadro es una enorme cantidad de cortisol, ¿qué es lo que cabría esperar? Cabría esperar que además tuviese síndrome de Cushing visiblemente externo en las manifestaciones del paciente. Tendría que tener la cara en luna llena, tendría que tener también una obesidad central, tendría que tener en definitiva las manifestaciones fenotípicas de un Cushing. Sin embargo, no las cuentan, no las han dicho. ¿Por qué no lo han dicho? Pues atención a esto, que esta es la esencia de esta pregunta. Para que este paciente tenga el cuadro que nos dicen aquí, tiene que tener una enorme cantidad de ACTH. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Qué es lo que habrá pasado si Eugenio deja de dar el coñazo? Ahí, muy bien. ¿Qué es lo que habrá pasado para que este paciente tenga muchísima ACTH, tenga importantes disturbios endocrino-metabólicos, pero a nivel externo no se aprecia fenotipo Cushing, no se ve la obesidad central, ni se ve la jiba costal, ni se ve tampoco la cara en luna llena, no se ve nada de eso? ¿Por qué tiene un Cushing que no da rasgos externos y sin embargo las manifestaciones internas son tan graves? ¿Qué es lo que habrá pasado aquí? Este paciente seguramente tiene un cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Todavía no lo sé, pero un tipo de cáncer de los que producen como síndrome paraneoplásico una hipersecreción de ACTH. ¿Cuál es el cáncer que característicamente, un cáncer además más o menos común, característicamente produce mucha ACTH?
como síndrome paraneoplásico, puede dar un síndrome de Cushing paraneoplásico. El cáncer de pulmón microcítico. El cáncer de pulmón microcítico es tremendamente agresivo. Puede producir muchísima ACTH en muy poco tiempo. Por eso el paciente, como hay poco tiempo, en poco tiempo, va a tener muy pocas manifestaciones externas. No va a tener aspecto de Cushing externamente, pero sin embargo, el efecto a nivel interno es mucho más rápido, es mucho más precoz. Por eso no tiene fenotipo Cushing, no ha tenido tiempo suficiente para que se redistribuya la grasa. Eso requiere muchas semanas o muchos meses para que se pueda manifestar. Sin embargo, a nivel interno, las consecuencias son mucho más inmediatas. Por ese motivo, pues tiene mucho disturbio a nivel de la tensión arterial, de la glucosa, del potasio y externamente no manifiesta nada. Una cosa que sí manifiesta, lo único que manifiesta externamente es la hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque eso es consecuencia directa de la ACTH y eso es algo que aparece mucho más precozmente que el fenotipo Cushing en caso de aparecer. Así que por ese motivo el paciente concuerda claramente con un carcinoma microcítico de pulmón. Fijaros aquí, por eso, la respuesta que dan como correcta es la 1, síndrome de Cushing ectópico. La 1 puede ser difícil, puede ser que a lo mejor no la aceptes a priori. ¿Por qué? Porque le faltan las manifestaciones externas del Cushing, pero insisto, las manifestaciones externas requieren tiempo. Si es un síndrome de Cushing ectópico por un microcítico de pulmón, que es una de las causas más frecuentes, tendremos lo que he dicho, tendremos mucha manifestación interna y poca manifestación externa. Por ese motivo el paciente no parece un Cushing, aunque lo tiene. Bien, una cuestión importante aquí, la número 2, enfermedad de Cushing, a lo mejor te la podrías haber planteado y de hecho la pregunta da la sensación de que nos intenta equivocar entre la 1 y la 2. Síndrome de Cushing ectópico o enfermedad de Cushing opción 2 son muy parecidas pero distintas. ¿Qué es la enfermedad de Cushing? Una cosa es el síndrome de Cushing, un síndrome es algo a lo que se puede llegar de muchas maneras, a través de varias vías posibles, pero una enfermedad es una entidad claramente definida. ¿Cuál es o en qué consiste la enfermedad de Cushing? Es lo que describió el mismo Cushing. Cushing era neurocirujano, no era endocrino, era neurocirujano. Y de hecho las cosas que describe Cushing en medicina tienen bastante que ver o bien con la hipertensión intracraneal o bien con tumores centrales, etc. La enfermedad de Cushing, que es la que describió el mismo Harvey Cushing, pues consiste en lo siguiente, es un microadenoma hipofisario productor de ACTH. Un microadenoma hipofisario productor de ACTH hace mucha ACTH, de acuerdo, pero es mucho más lentamente a lo largo del tiempo. Entonces, por eso, si yo tuviese una enfermedad de Cushing propiamente, tendría un verdadero fenotipo Cushing, porque las cantidades que hace de ACTH no son tan altas, ni son tan agudas, ni hay tanta cantidad en tan poco tiempo como haría un microcítico de pulmón. Entonces, ¿cómo sería el aspecto de un paciente con una enfermedad de Cushing? Podría tener estas alteraciones, pero exteriormente tendría todo el fenotipo Cushing completo. Entonces, por eso no es la 2. Ahí sí que tendríamos aspecto de Cushing. Entonces, por eso la respuesta correcta sería la 1. Bien, una cuestión importante. Esto ya lo borro. El cáncer de pulmón es un tema que se pregunta bastante en el examen. Y una de las cosas más complicadas y más rebuscadas del cáncer de pulmón es todo el capítulo de sus síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos van a depender del tipo histológico de cáncer de pulmón y hay 4 tipos principales. Vamos a revisar esto brevemente por si acaso cayese alguna pregunta para acertarla, ahora que queda poco tiempo para el ENARM. Vamos a ver. En primer lugar, los 4 tipos, ¿cuáles son de cáncer de pulmón? Los 4 tipos principales. Tenemos el adenocarcinoma, tenemos el epidermoide, estos 2 son los más frecuentes, y luego están el microcítico y el de célula grande. Microcítico también se llama célula pequeña. Bien, pues repito, adenocarcinoma, epidermoide, célula pequeña, célula grande, y es muy importante saber de estos 4 cuáles en la radiografía de tórax o en el TAC se localizan más bien a nivel periférico, más cerca de la pleura, y cuáles se localizan más cerca de los bronquios a nivel central. ¿Ves? Vamos a hacer aquí un pequeño esquema para recordar esto. Atención, aquí vamos a poner los centrales
y aquí vamos a poner los periféricos. Bien, vamos a ver. ¿Cuáles son los centrales? ¿Cuáles son los que se originan más cerca de los bronquios, más cerca del mediastino, de las grandes vías aéreas? Los centrales son estos dos. Atención. Estos dos. El epidermoide es central, eso se origina en grandes bronquios, eso es muy difícil encontrarlo en la zona más periférica. Epidermoide. Y también el central, el microcítico. ¿Cuáles son periféricos? ¿Cuáles se originan en las zonas más cercanas a la pared costal, más cercanas a las pleuras? Pues de localización periférica habría que hablar de los otros dos. Periféricos son el adenocarcinoma y periférico es el de células grandes. Bien, esto es importante porque a veces en los casos clínicos, dependiendo de la posición relativa del tumor, pues uno puede ser más probable o puede serlo otro. Detalles importantes de esos tumores. ¿Cuál es de estos cuatro el más frecuente en no fumadores? No tiene, por tanto, relación con el tabaco. ¿Cuál es ese? El adenocarcinoma. Otra pregunta que pueden hacerte, ¿cuál es el más frecuente en fumadores? En fumadores, lógicamente habrá que pensar un tipo que tenga gran relación con el tabaco. En fumadores el más frecuente es el epidermoide, en no fumadores el adenocarcinoma. Bien, dentro de estos tumores, acordaos que el microcítico, lo mismo que el epidermoide, tiene una gran vinculación al tabaco. Los dos tienen una gran vinculación al tabaco, microcítico y epidermoide. Y el más agresivo, que también te lo pueden preguntar, es el microcítico. Pensamos el más frecuente en fumadores, epidermoide, más frecuente en no fumadores, adenocarcinoma, más agresivo, microcítico. Y del otro, del de célula grande, te pueden preguntar que es el más raro de todos. De los cuatro es el menos frecuente. De hecho, del de células grandes apenas salen preguntas. Hace muchos años que no aparecen preguntas en el ENARM sobre el de células grandes. En España pasa lo mismo, en el MIR preguntan todos los tipos, menos el de células grandes. ¿Por qué? Porque es más raro que un perro verde. No existe prácticamente, se ve muy poco. Es por eso, si hay que estudiarse algunos, estudiar los más importantes. Bien, continuamos. Vamos a ver, sobre los síndromes paraneoplásicos. Importante este detalle, que es de lo que van algunas preguntas que vamos a hacer a continuación. Fijaros. Pregunta número 334. Vamos a rellenar estas tablas y así repasamos este capítulo. La 334 nos dicen, el tipo histológico de cáncer de pulmón que produce con más frecuencia osteoartropatía hipertrófica pulmonar es... No os imagináis lo duro que es grabar un vídeo con un lagarto. Es sumamente inquieto. A ver si ahí se está tranquilo de una vez. Bien, lo que os decía, aquí, 334. ¿Cuál produce osteoartropatía hipertrófica? ¿Cuál es ese? Esa osteoartropatía hipertrófica se puede manifestar de varias maneras. Puede manifestarse con dolor óseo, puede manifestarse con alteraciones radiológicas, se van a alterar las líneas de periósteo, o también puede manifestarse, y es parte del síndrome, con acropaquias. ¿Quién es ese? Ese es el adenocarcinoma. Acordaos, la osteoartropatía hipertrófica, eso es muy característico del adenocarcinoma. Bien, la respuesta correcta, por tanto, la 334 sería la 3. Vamos a ver los síndromes paraneoplásicos típicos de los otros tumores. Empezamos con este, el epidermoide. No voy a decir todos porque sería una locura. No puedes aspirar a aprenderte todos los síndromes paraneoplásicos porque sería perder el tiempo. Hay que saberse los que preguntan. Bien, del epidermoide hay que saberse uno. Y solamente uno, pero este hay que dominarlo. PTH-like. ¿Qué es lo que hace el epidermoide? Produce unos péptidos que tienen acción similar a la PTH. Similar a la PTH. Y ya sabéis que la PTH, ¿qué efecto tiene? ¿Qué hace la PTH? La PTH
y esto ya lo vimos en otro vídeo, aumenta el calcio en sangre y disminuye los fosfatos en sangre. Entonces, una cuestión que podrían preguntar y que es muy peligrosa. Si yo tengo un paciente con carcinoma epidermoide y tiene hipercalcemia, y yo pido PTH, ¿cómo estaría la PTH? Suprimida. Cuidado con esto. Suprimida, no elevada, que es lo primero que a lo mejor pensarías. ¿Por qué estaría suprimida? Por el motivo siguiente. Lo que hace este tumor son péptidos con acción similar a la PTH, pero no es PTH propiamente dicha. Si buscas la PTH en sangre, está suprimida, no hay PTH. ¿Por qué? Porque hay otras sustancias que son químicamente diferentes que están haciendo su función y por ese motivo estos péptidos PTH-like suprimen a tu propia PTH. Es mucho cuidado con ese detalle. Es una pregunta que mucha gente fallaría. Paciente con carcinoma epidermoide e hipercalcemia. Que sepáis que la PTH nativa, tu PTH, está suprimida por estos péptidos. Estos péptidos no son PTH natural, Bien, bueno, pues nada más con respecto al epidermoide. Creo que eso es más que suficiente, por lo menos de momento. Y vamos a continuación al microcítico. Y atención a este. El microcítico es capaz de hacer muchas cosas. El microcítico es un tumor que tiene una enorme capacidad de hacer síndromes paraneoplásicos. Algunos de ellos serán endocrinos y otros serán neurológicos. ¿Y por qué? Pues es sencillo de entender. Vamos a ver. Pregunta de repaso. ¿De qué tipo de célula deriva el carcinoma microcítico de pulmón? Carcinoma de célula pequeña. ¿De qué tipo histológico deriva? De la célula D, tiene un nombre largo y raro. De la célula de Kulczycki. Célula de Kulczycki. Las células de Kulczycki, acordaos que forman parte del sistema APUD, del sistema neuroendocrino a nivel bronquial. Bien, pues esa célula de Kulczycki, que es neuroendocrina, cuando degenera y se vuelve cancerosa, pues ¿qué aprenderá a hacer? Pues aprenderá a hacer cosas neuroendocrinas, locuras neuroendocrinas. En palabras médicas, síndromes paraneoplásicos neuroendocrinos. Mencionemos algunos, por ejemplo, dentro de los de origen endocrino, pues uno de ellos es el síndrome de Cushing ectópico o síndrome de Cushing paraneoplásico, lo que decíamos antes. Una enorme cantidad de ACTH, mucha ACTH, y eso produce pues, muchas alteraciones metabólicas. Se ven muy claramente, el paciente tiene una enorme hiperglucemia, una enorme hipertensión, un potasio muy bajo, lo que hemos visto antes, pero externamente no manifiesta un Cushing en la apariencia. ¿Por qué? Pues porque no ha tenido tiempo suficiente para poder redistribuir la grasa. Bien, ese es uno de ellos, de las muchas cosas que puede hacer. Puede elevar otras hormonas, no solamente la ACTH. Bien, en cuanto a los síndromes neurológicos, conocéis uno muy famoso que se estudia en el manual de neurología y que ya os hemos puesto preguntas durante este año. El síndrome de Eaton-Lambert o de Lambert-Eaton, como prefieras. Bueno, pues ese síndrome, el Eaton-Lambert, es característico del carcinoma microcítico de pulmón. Ese es neuroendocrino. Neurológico. Hay otra cosa que es menos conocida que también puede ocurrir cuando tienes un síndrome de este tipo. La degeneración del cerebelo. Degeneración cerebelosa subaguda. No se sabe muy bien cuál es el motivo, pero cuando alguien tiene un microcítico puede haber una alteración autoinmune contra las células de Purkinje del cerebelo. El cerebelo poco a poco va encogiendo y va perdiendo función. Degeneración cerebelosa subaguda. No pretendo que os aprendáis todo, pero si os preguntan en el ENARM un síndrome que o bien o es neurológico o es endocrino, lo más normal, lo más frecuente es que sea un microcítico, si estamos hablando de cáncer de pulmón. Solo una observación. Si lo que os ponen es PTH-like, sube el calcio y baja el fosfato, ahí no pongáis microcítico. El microcítico esto casi nunca lo hace. Es el epidermoide el que hace PTH-like. Todo el resto de las hormonas, me da igual cuál sea, ACTH o cualquier otra hormona, si no lo sabes, ante la duda, contesta microcítico. Pero si es PTH, acordaos, si algo imita la PTH, es un carcinoma epidermoide. De hecho, no solamente esto es verdad a nivel pulmonar. No, el carcinoma epidermoide de esófago también puede hacer eso.
Y el de cérvix también puede hacer eso. Y otros carcinomas epidermoides de otras partes del cuerpo también pueden hacer eso. Los carcinomas epidermoides, cuando son de gran malignidad y hacen síndromes paraneoplásicos, pueden hacer eso. Acordaos de eso. Son epidermoides o de pulmón o de cualquier otra parte. El cáncer de esófago también es un característico productor de péptidos PTH-like. Bien, y por último, células grandes. El de células grandes, lo típico que da es ginecomastia, y esto es fácil de recordar. Tetas grandes, células grandes. Ya está, ¿eh? Esto es todo lo que tenéis que saber de células grandes. Si da algún síndrome paraneoplásico y es un varón, será ginecomastia, eso es lo característico. Ya está. Con esto quedan repasados los tipos principales de cáncer de pulmón, su posición radiográfica y sobre todo esto que hemos visto aquí, que es lo que más podrían preguntar. Bueno, pues aquí en esta pregunta, como decía, la 334, la correcta es la 3, osteopatía hipertrófica, pensad siempre un adenocarcinoma. Un detalle importante también sobre el carcinoma microcítico, que es el más agresivo de todos, es el de la pregunta 333. La 333 nos dicen que cómo se trata, cuál es el tratamiento de elección del carcinoma de células pequeñas. Cuidado. El cáncer de pulmón, si se puede tratar en general, mientras sea tratable, el tratamiento incluirá cirugía, lógicamente, excepto, cuidado aquí, hay un carcinoma de pulmón que por definición no es quirúrgico. Solamente se opera en casos muy seleccionados, pero en general no se va a dar cirugía. ¿Cuál es el que no es quirúrgico? El que no es quirúrgico es este, el microcítico. Cuidado con él, este es una excepción. Los otros, mientras se pueda, el tratamiento será la cirugía, pero en el caso del microcítico, el tratamiento va a ser la radioterapia y también puede asociarse quimioterapia. Radio, quimio, no es cirugía, ¿eh? Este es el no quirúrgico del grupo de los 4 que hemos visto. Bueno, pues nada más, así que por eso la 333. ¿Cómo se trata el de célula pequeña? Respuesta correcta la 1, quimioterapia. La radio suele usarse como una medida adyuvante a nivel local, pero lo más importante en su tratamiento es la quimio. Entonces, por eso aquí entre la 333, si hay que elegir entre la 1 y la 2, es mejor la 1. La quimio tiene un papel más predominante en su tratamiento. Bueno, pues nada más. Ahora sí, borro este pequeño esquema y vamos a hablar de unas cuestiones completamente diferentes. Bien, la mayor parte de los puntos que saquéis en el ENARM van a ser por lo que habéis estudiado, por lo que sabéis de medicina. Pero va a haber una serie de puntos, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, un porcentaje más o menos equivalente a un 10% de las preguntas del examen, un 15% como mucho, que vais a sacar por técnica de examen. Ya sabéis lo que es técnica de examen, acertar una pregunta cuando a lo mejor no la tienes clara del todo, pero acabas acertándola por otros procedimientos. Eso, el día del examen, no lo podéis olvidar jamás. Esto es lo primero que dije y es de lo que más hablé en los primeros vídeos. Después, con el paso del tiempo, una vez que ya hemos descrito esas técnicas, no tiene sentido hablar sobre ellas 45 horas. Por eso también hemos hablado de otros temas de medicina y los hemos explicado más sencillo que en el libro, etc. Pero, por ser este el último vídeo, y ahora mismo estamos ya más nerviosos, más cercanos al examen, tenemos muchos conocimientos en la cabeza, pero están muy mezclados, hay que tener cuidado de una cosa. Ese día, el día del ENARM, cuando te sientes delante de las preguntas, vale igual un punto que sacas porque sabes que un punto que sacas porque tienes buena técnica de examen. Así que cuidado, vamos a revisar las tácticas más importantes y vamos a poner como ejemplo unas 8 o 9 preguntas que aparecían aquí en este simulacro. Hay más, pero bueno, hemos elegido estas. A ver si las tenéis bien. Si las tenéis bien, mi enhorabuena. ¿Por qué? Porque implicaría pues, que habéis aprovechado muy bien los simulacros y habéis aprendido a defenderos cuando no sabéis las cosas, que eso es muy importante, eso es tan importante como saberse el libro. Vamos a practicar un poco técnica de examen. Acomódate, Eugenio, que esta es tu especialidad, pero no me arañes. Vamos a ello. Pregunta 104. Esta pregunta todo el mundo tendría que tenerla bien. ¿Qué dijimos ya hace muchos vídeos? En el vídeo número 1, el primero, cuando nos conocimos, ¿qué dijimos? Dijimos que la medicina es una ciencia biomédica.
Las ciencias biológicas, las ciencias basadas en la biología, ¿qué tienen en común? Pues que pocas veces se van a cumplir las afirmaciones absolutas. Siempre, nunca, obligatoriamente suele ser falso. Puede, se ha descrito, érase una vez, suele ser cierto. Bueno, pues esta pregunta 104, aunque a lo mejor no te sepas la solución, tienes capacidad más que de sobra para sacarla. Podías con ella perfectamente, no había ningún problema. ¿Qué le pasa aquí? A ver, dime la falsa sobre el paciente neutropénico o sobre el tratamiento de la infección en el paciente neutropénico. A ver, supongamos que no sabemos nada o poca cosa. La 1 dice: el tratamiento empírico inicial con una única cefalosporina anti-pseudomonas puede ser adecuado. ¿Qué os parece? Eso del puede a lo mejor suena abierto, pero pensemos una cosa. ¿Un paciente neutropénico tiene una sola bacteria que le amenace? ¿Es la pseudomona el único riesgo? Acordaos que el neutropénico, si a mí me faltan los neutrófilos, apenas tengo capacidad fagocítica, va a haber muchas más bacterias que me pueden producir problemas. ¿Cuáles son las más típicas? Pseudomonas aeruginosa, es verdad que es una de ellas, pero también está Staph aureus. Y también están los bacilos gramnegativos. Por eso no creo que haya una sola bacteria. Es igual que en el paciente VIH, en el paciente SIDA, ya cuando está muy avanzado, no hay un solo microorganismo que le puede perjudicar. Son varios. En el caso del SIDA, todos los que sean defendidos por la inmunidad celular, que es lo que falla. Entonces, por eso el paciente SIDA, pues ¿qué tendrá? Criptococo, cándida, tuberculosis, etcétera. El paciente neutropénico, lo que le falla, ¿qué es? Pues la capacidad de matar pseudomonas, Staph aureus, bacilos gramnegativos, enterobacterias. ¿Por qué? Porque son bacterias contra las cuales te defiendes de forma natural mediante los neutrófilos, mediante la capacidad fagocítica. Por eso aquí lo que dice la 1, eso de que una única cefalosporina pueda ser válido, no creo que sea verdad. El puede a lo mejor te puede parecer cierto, pero también dice una cosa, dice una única cefalosporina. La opción número 1 tiene un componente de restricción única y un componente de laxitud, puede. De momento no es la más fiable por eso. Sigo leyendo. 2. El ectima gangrenoso está causado de forma exclusiva por pseudomonas. ¿Qué os parece? Esto suena fatal. La 1 me crea dudas. La 1 me crea dudas. ¿Por qué? Por la razón que hemos dicho. Hay más bacterias aparte de pseudomonas. Difícilmente va a ser correcto cubrir una sola cosa. Pero es que lo que dice la 2 es falso, seguro, seguro. ¿Por qué? Porque dice que solamente pseudomonas puede producir ese cuadro. Con que haya habido un solo caso en la historia de la medicina que un ectima gangrenoso no sea por pseudomonas, ya está mal la 2. ¿Qué hacemos aquí? Realmente esta pregunta, la opción número 1 tampoco es correcta del todo. Pero estoy en el ENARM y tengo que elegir. ¿Cuál os parece más falsa? La 1 en parte está equivocada. No es correcto eso de forma estricta, pero lo que dice la 2, eso es mentira siempre. ¿Por qué? Porque es tan sumamente exclusiva, tan sumamente restrictiva, que eso no se lo cree nadie. Entonces, por eso aquí, si tengo que elegir entre 1 y 2, ¿qué elijo? ¿Qué os parece? Perdonadme que pierdo el lagarto. Entre una que es dudosa y una que es francamente incorrecta por cómo se expresa, ¿cuál eliges como falsa? Pues aquí ante la duda marcaría la 2. Seguramente esta pregunta, si después es revisada por el tribunal del examen, posiblemente la anulen. Pero como eso no lo sabemos, tenemos que decantarnos por la más falsa, por la que suena más falsa, y por ese motivo la 2 es la que había que marcar. Solamente por cómo suena. Un solo caso de ectima gangrenoso que no sea por pseudomonas ya te la invalida. Esa es la que tienes que señalar. Bueno, nada más con respecto a ella, ante la duda, y esto va a pasar en el ENARM. Todos los años va a haber en el ENARM, y siempre lo ha habido, preguntas dudosas, preguntas que a lo mejor hay 2 opciones falsas o 2 opciones ciertas. Cuando os pase eso, e insisto que os va a pasar, tenéis que buscar la más cierta o la más falsa. Y si no lo tenéis claro y os piden la falsa, la que suene más falsa. La que suene más falsa. La 1 suena medio falsa, tiene todavía un componente de apertura, un componente de laxitud. Lo del puede, pues a lo mejor en alguna circunstancia lo que dice la 1 podría cumplirse, pero lo de la 2 no se va a cumplir. Así que marca la 2. Pasa lo mismo, fijaros, en preguntas como la número 405. ¿Qué pasa en la 405? Fijaros, la 405 nos dice: dime la falsa sobre la epidemiología de la rubeola. Vamos a leer. Supongamos que no sé nada. Es mi caso, además. A ver, el ser humano es el único huésped
¿Qué os parece? No lo sé. 2. La mayoría de los casos se dan en adolescentes y adultos jóvenes. Bueno, pues a lo mejor tampoco lo tengo claro, me suena más a niños, pero bueno, no lo sé. 3. La reinfección no existe. ¿Qué os parece? La reinfección es imposible. La reinfección no hay ninguna manera de que pueda ocurrir. La reinfección nunca se ve. ¿Qué os parece? La 1 y la 2, a lo mejor dentro de mi ignorancia, y es considerable, me pueden plantear dudas. Pero la 3 miente seguro. ¿Cuál marcas aquí? Si no lo sabes, y lo más normal es que no lo sepas porque nadie sabe todo de todo, marca la 3. ¿Cómo vas a marcar o cómo vas a aceptar que una cosa no existe? Será rara, será infrecuente, pero a lo mejor resulta que con el paso del tiempo pues me vuelvo o muy viejo o me inmunodeprimo con el paso de los años y me reinfecto, que será excepcional. De acuerdo que es excepcional, pero no me digas que una cosa no existe. Es como si me dices, no existen los lagartos. Mira, aquí lo tienes. Seguro que hasta este año nunca habíais visto un profesor dando clase con un lagarto, pero no digas que no existe, porque mira, hay cosas raras en este mundo. Pues aquí también pasa igual. Ante la duda, una cosa que no existe, niégala. Todo existe, todo está descrito. La medicina está llena de excepciones. Ante la duda, no te lo creas. Tú fíjate que aquí no te estoy hablando de teoría sobre la rubeola. Es que me da igual que te la sepas, me da igual. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué saber todo, pero aquí en esta pregunta, ante una cosa como lo que dice la 3, un no existe, es un imposible, márcala, no te la creas, eso es falso seguro. Otra igual. Mira. Pregunta número 447. No digo nada. Parad el vídeo e intentadlo vosotros, tenéis que tenerla bien. Esta sí que tenéis que tenerla bien. A ver, dice, con respecto a las complicaciones de la tosferina, dime la falsa. Pues venga, opción por opción. Estas convulsiones se pueden producir por mecanismo de hipoxia cerebral. Se pueden producir. Oiga, yo es que no entiendo por qué puede haber hipoxia cerebral en la tosferina. Pues si no lo entiendes, pues te aguantas y estudias más la próxima vez, pero de momento tienes que usar lo que tienes. El puede, ante la duda, te lo crees. Ante la duda. ¿Por qué puede haber hipoxia durante la tosferina? Pues hombre, si las crisis de tos, los accesos de tos que tienen estos niños duran mucho tiempo, a lo mejor está 30 segundos sin respirar o un minuto incluso sin respirar porque está tosiendo continuamente, pues es posible que al no ventilar pues tenga hipoxemia. ¿Que no lo sabes? No pasa nada, pero de momento créetelo, ante la duda, el puede te lo crees. No desafíes el poder del puede. Ya te lo dije en vídeos anteriores. Opción 2. También se pueden originar por hiponatremia secundaria a un síndrome de SIADH. Pues hay muchas causas posibles en este mundo de convulsiones. Las hay por hipoxia, las hay por trastornos hidroelectrolíticos, lo que dice la 2, no creo que sea una herejía. La 4. Las convulsiones pueden originarse por alcalosis metabólica, pues podrán trastornos hidroelectrolíticos. Pero, ¿alguien creería en la 3? ¿La neumonía es una rara complicación de la tosferina? Vamos a ver, a lo mejor no lo sabes, pero sí sabes que la tosferina es una enfermedad respiratoria. ¿Te parece raro que una enfermedad respiratoria se pueda complicar con neumonía? Eso ya para empezar. De momento da la impresión de que la 3 puede ser falsa. Pero es que además la 1, la 2 y la 4 eran tan sumamente laxas con eso del puede que es muy complicado negarlas. Entonces por eso aquí una pregunta como la 447, si no lo sabes, e insisto que lo normal es que no lo sepas seguro, marca la 3, porque es la más probable. Cuando una opción pone puede, lo habitual es que sea correcta. Y aquí había 3 que ponían puede. Pues me quedo con la 3, respuesta correcta, acierto la pregunta y gano un punto. Y este punto no se debe a mis grandes conocimientos sobre pediatría, porque no me sé bien la tosferina. Pero sé pensar y sobre todo sé leer. El día del ENARM va a haber muchos puntos que se deben a estas cosas. Hay gente que piensa, no, esto son tonterías, esto son 4 preguntas. No, no son 4 preguntas, son 40. Son muchas preguntas. Bien, más cuestiones. Vamos a ver. A veces los puntos los regalan. Repito, porque esto es difícil de creer. A veces los puntos los regalan. A veces las preguntas son obvias, evidentes, muy simples. La dificultad de las preguntas obvias y evidentes y muy simples es reconocerlas. No todo el mundo los ve claramente. Cuando estás delante de un examen como el ENARM, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es pensar, qué difícil es esto, no puedo con ello, no me lo sé, ¡ay, qué miedo! Bueno, pues eso olvídate.
Toda pregunta puede ser acertada. Sé que hay muchas que las vas a fallar, pero toda pregunta puede ser acertada. Algunas puede ser por suerte, otras puede ser porque las sabes y otras puede ser por procedimientos como los que hemos visto. Y otras, las menos, pero las hay, porque te las entregan en bandeja. Pregunta número 260. La acción fundamental del vacuo extractor es extractora, rotación de la cabeza, deflexión de la cabeza, dilatación del cuello uterino. Mira, no sé mucho de ginecología. Eugenio menos, porque en su especie las hembras ponen huevos. Entonces por eso ahí no hay necesidad de usar forceps, ni vacuo extractor, ni ningún tipo de instrumento. Pero hasta él, hasta Eugenio, se da cuenta de que si una cosa se llama vacuo extractor, posiblemente su función será extractora. Extractora, porque de lo contrario, si fuese la 2, rotación, se llamaría vacuo rotador, y si fuese la 3, se llamaría vacuo deflexionador, y si fuese la 4, se llamaría vacuo dilatador. Pero si te lo están regalando, acepta el punto, acepta el regalo. Si era obvia, ¿por qué se va a llamar vacuo extractor si no sirve para extraer? Esta era de risa, una pregunta ridícula. Si la has tenido mal, no me importa. No te voy a decir que te flageles, ya no os podéis flagelar. Simulacro número 15, último simulacro del año, aquí ya no hay que flagelarse porque el día del ENARM no puede uno ir con cicatrices en la espalda. Pero sí tienes que tenerlo en cuenta. Si en el ENARM una pregunta no la sabes o una pregunta es regalada como aquí, la tienes que reconocer. Lo obvio es fácil. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta de que existe. Mucho cuidado con esta porque la tenías, la sabías. Quien haya fallado a la 260 lo ha hecho muy mal. No lo repitáis mal en el ENARM. Me da igual si lo ha hecho mal aquí, esto es un ensayo, esto es un simulacro, no pasa nada. En los simulacros estamos para fallar y para aprender. No importa si habéis fallado. Pero el día del examen, y ya falta muy poco tiempo, sí me importa. Espero que todo el mundo, si esto sale en el ENARM o algo parecido, lo tenga bien. Vamos a ver alguna otra similar. Fijaros. Pregunta 418. A ver. La pregunta 418 me dicen que en el recién nacido, ¿cuál es la ictericia más frecuente? Bueno, pues te pueden sonar muchas cosas. Puedes tener claro que un recién nacido puede tener ictericia por muchos motivos, y de hecho es así. Fisiológica, atresia de vías biliares, secundaria a la enfermedad hemolítica del recién nacido o debida a hepatitis neonatal. Las 4 cosas pueden dar ictericia. Suponte que no sabes nada. No tienes ni idea, no te acuerdas. ¿Cuál marcarías como más frecuente? Sabes que las 4 pueden dar ictericia, pero ¿cuál será la más frecuente? Si no lo sabes, ¿qué marcarías? Pues coño, la fisiológica. ¿Por qué? Porque una cosa fisiológica suele ser en general bastante más frecuente que una circunstancia patológica. Solo por eso, ya está. ¿Tú qué sabes la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de la atresia de las vías biliares? Sabes que eso existe, sabes que te puedes poner amarillo y sabes que es una rareza. Lo mismo que la hepatitis neonatal o la enfermedad hemolítica. Más o menos frecuentes, pero la mayor parte de la gente no tiene esas cosas cuando nace. Pero algo fisiológico lo podrá tener una gran cantidad de gente, incluso toda la gente o casi toda. Luego, entonces aquí, ¿cuál marcas? ¿Cuál marcas? Ante la duda, marcas la 1. Esta era evidente. Lo fisiológico es más frecuente que lo patológico. Ya está. No era nada difícil. Otra igual. 419, justo la siguiente. A ver, ¿cómo fallas esto? ¿Cómo fallas esto? La forma más frecuente de obesidad en el niño se debe a... A ver, me da igual si es un niño, si es un adulto o si es este señor que, por cierto, para ser un lagarto hay que reconocer que está bastante gordo. Bien. A ver, razonamiento que no hace falta ser médico, no hace falta ni saber leer, no hay que saber nada. ¿Cuál será la causa más frecuente de ponerse gordo? Oiga, es que aquí pone obesidad. Bueno, pues obesidad significa ponerse gordo. Bien, ¿cuál será la causa más frecuente? Esto no hace falta ser médico. ¿Cuál es? Pues coño, comer en exceso, ya está. ¿Cuál marcas? ¿Tú piensas que va a ser el síndrome de Cushing? Los niños gordos, que hay muchísimos, ¿van a tener síndrome de Cushing todos? ¿O van a tener, aún más raro, un Prader-Willi? ¿O van a tener un tumor cerebral? Aquí, si tienes que marcar algo, marcas la 3. Esa es la causa más frecuente de obesidad en todas las especies. Me da igual si es el ser humano, si es el lagarto Eugenio o si es...
Iba a decir una barbaridad que no voy a decir por no atentar contra el decoro. Pero lo normal, si alguien está gordo es porque come mucho. Hay ciertas circunstancias patológicas que también pueden producir obesidad, pero ¿qué es lo más frecuente? Esto es muy importante. Yo tuve un profesor que me dio una lección que nunca se me olvidará, aunque tenga 90 años y Alzheimer. Y me dijo lo siguiente, y esto es muy importante en la práctica médica, el sentido común es mucho más importante que el razonamiento abstracto y que la propia inteligencia. Vamos a ver, grabároslo a fuego y también sirve para ordenar. Debajo de un peral puede haber naranjas, pero lo más frecuente es que haya peras. Aplícalo. Lo habitual es que las cosas más frecuentes se cumplan y ya está. Debajo de un peral puede haber naranjas, pero lo más frecuente es que haya peras. Aquí había peras. ¿Puedes estar gordo por tener un Prader-Willi? Por supuesto, puedes. Pero ¿qué es lo más frecuente? Si alguien aquí ha marcado Cushing o Prader-Willi o tumor cerebral, es que no ha sido práctico. Es mucho más importante ser práctico que ser inteligente en una cosa como estas. Eugenio, eres un coñazo. Bien, nada más con respecto a esta pregunta 419 y vamos a ver otra que también habría que tener bien. A ver, pregunta 431. Esta no digo nada. Parad el vídeo, intentadlo. Quien la haya tenido mal, por favor que la acierte como pueda, porque la tenéis que tener bien. A ver, 431. ¿Cuál de las siguientes no es cierta con respecto a la fibrosis quística del páncreas? Bien. Esto no hace falta saber nada. Tenías que tenerla bien incluso sin estudiar. La 1 dice, su herencia es autosómica recesiva. Se me ha olvidado. El gen está en el brazo largo del cromosoma 7. No lo sé. 3. La afectación respiratoria durante el primer año es signo de mal pronóstico. No lo sé, pero me imagino que sí. Cuanto más precozmente tenga manifestaciones, pues suele ser más grave, evidentemente. ¿Qué os parece la 4? Si no tienes ni idea, ¿confiarías en la 4? Nunca se manifiesta por hemoptisis. Vamos a ver. Aunque no sepas ni lo que es esta enfermedad, que de hecho se llama fibrosis quística del páncreas, aunque también puede afectar, y como sabéis afecta con mucha frecuencia, a nivel respiratorio, por esas secreciones más espesas que se infectan, etc. Nunca se manifiesta como hemoptisis. Un solo caso y ya no tienes razón. ¿Cuál será la falsa? Aquí solo podías marcar, aunque no tuvieses ni idea, nada más que la 4. Ya está, era así de fácil. Otra igual, mira, otra que también hay que tener bien. Fijaros, 366. La 366, que ya es un caso clínico, es un poco más exigente, es una pregunta que en realidad es de lógica. Aquí tampoco hace falta ser ningún genio de la pediatría para acertarla. Intentadlo, parad el vídeo e intentadlo, esto hay que tenerlo bien. El día del examen, insisto, muchas preguntas van a ser así. Las sacaréis así. 366. Un recién nacido de 37 semanas. Sin hallazgos patológicos en la ecografía prenatal. Presenta en la exploración, fijaros, un stop al paso de la sonda nasogástrica. La placa de tórax y abdomen muestran un bolsón esofágico atrésico con neumatización gastrointestinal normal. Atención a esto. Tras evaluación diagnóstica que descarta otras anomalías y encontrándose en situación estable, ¿en qué se basa la prioridad de intervenir a este paciente? A ver, ¿qué será aquí lo más importante? A lo mejor no me sé muy bien el tema, pero voy a intentarlo con los pocos conocimientos que tengo. La 1 dice, por la imposibilidad de deglutir la saliva. Pues, hombre, deglutir saliva es algo normal que hacemos todos y en principio pues algo que es parte del día a día. Pero ¿pensáis que eso será lo más importante para intervenirle? Fijaros la pregunta. Prioridad de intervenirle. Tienes que buscar una razón bastante seria. Oiga, que no puedo deglutir saliva. Pues a lo mejor eso en sí mismo no es lo principal. Sigo leyendo. 2. Por las malformaciones cardíacas frecuentemente asociadas. Vamos a ver. La 2 es la peor respuesta que puedes marcar. La peor. ¿Por qué la peor? Porque si has marcado la 2, eso implica que has leído mal las cosas. ¿Qué te han dicho? Te han dicho, una evaluación diagnóstica descarta otras anomalías. Es decir, se ha descartado que exista ninguna alteración cardíaca. Luego la 2 no puede ser, te han dicho que no las tiene. Si te han dicho que no las tiene, no puedes marcar la 2. No las tiene. 4. Por la imposibilidad de alimentación enteral.
Hombre, eso ya es más serio que deglutir saliva. Si no puede comer, pues eso ya es más serio, pero ¿habrá algo más serio? ¿Habrá algo más vital? ¿Habrá algo más urgente? La respuesta está en la 3. Por el riesgo de neumonitis por aspiración. Ese es el verdadero riesgo. Si yo no puedo tragar, lógicamente todo lo que degluto, incluyendo la saliva, se va a acumular en la parte superior del tracto digestivo, esófago, parte superior del esófago, laringe, faringe y todo eso pues puede efectivamente por una falsa vía meterse en tubo respiratorio y producirme, como dice aquí, una neumonía por aspiración. Entonces por eso aquí de las 4 cosas, la 2 es imposible, os aseguro que no, la 1 es algo muy secundario, realmente la duda es o 3 o 4. ¿Qué puede ser más peligroso, más vital a corto plazo? Nos parece que el tema respiratorio puede ser más mortal a corto plazo que el hecho de no poder deglutir. Eso puede esperar todavía un poco más. Entonces aquí lo importante sería marcar la 3, una neumonitis por aspiración, que eso es lo que mata a estos pacientes. Es cuestión de pensar un poquito. Busca lo más vital, por eso es la 3. Fácil. Y ya por último, vamos a ver una última pregunta. Una pregunta que es con fotografía y que también se puede sacar por lógica y no hace falta un gran conocimiento médico. A ver, Eugenio, acomódate, que ya es la última, Ya terminamos con este último vídeo y nos despedimos con unas últimas palabras con los compañeros. Pregunta 363. Esta pregunta, la 363, no nos da información clínica de la paciente, no nos dicen nada, solamente nos dan una fotografía. ¿Qué se ve en la fotografía? Pues hombre, en la fotografía, y no soy un gran pintor, pero bueno, voy a intentar imitar lo que sale. Ahí se ve algo que es así, blanquecino, como muy oculto, como semiobstruido, y todo lo demás es algo así. Es algo como esto. Yo si veo esto, lo que me da la impresión, sobre todo por el contexto de la pregunta, fijaros que la pregunta nos habla de traqueotomías, nos habla de intubación, de cosas de ese tipo, esto parece que hay algo a nivel respiratorio que es problemático. Yo con ese contexto, si veo esto, me da la impresión de que esto, lo blanco del fondo, van a ser las cuerdas vocales y todo el resto es una glotis que está edematosa. Eso es lo que parece. Pues aquí, ¿cuál será la prioridad? ¿Qué es lo más importante aquí? Pues el tema respiratorio. Esto, como no hagamos algo, el edema va a colapsar la vía respiratoria y la paciente se va a ahogar. Simplemente es eso. Entonces, no he leído las respuestas aún. ¿Pero qué pensáis que me van a pedir que haga? Vamos a ver opción por opción. Amoxiclavulánico y corticoides intravenosos y vigilar la vía aérea. La 1 pues puede sonar más o menos correcta. De hecho, habrá que vigilar la vía aérea, pero pensad que esta vía aérea está ya muy amenazada, está muy colapsada. Busca la mejor opción, es muy importante lo siguiente. La 1 aquí es una trampa. Al poner vía aérea y al poner corticoides, a lo mejor con eso ya piensas que puede ser correcta, no lees las otras 4, marcas la 1 y fallas la pregunta. ¿Por qué? Porque a lo mejor después hay otra que es más correcta. Tened muchísimo cuidado con esto el día de mañana. Si leéis las opciones y la número 1 o la número 2 os parecen correctas, tenéis que leer las 4. Haced ese firme propósito, esa firme promesa, leed las 4. A veces los autores de las preguntas hacen esa trampa. Opción número 1 que parece cierta, saben que no lees más, porque tienes prisa, porque vas rápido, y luego es la 3, o luego es la 4. Así que la 1 de momento no confío en ella. 2. Aerosoles con corticoides y adrenalina y vigilar la vía aérea. Fijaros que la 1 y la 2 se parecen mucho, pero sigo leyendo. Traqueotomía de forma urgente, incluso en la misma cama de la UBI, ya que la paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria aguda grave. A ver, la insuficiencia respiratoria, sabéis que eso realmente es un diagnóstico gasométrico. Para hablar de insuficiencia respiratoria hay que tener una gasometría, tienes que tener un oxígeno por debajo de 60 y para que sea una insuficiencia respiratoria completa, el CO2 incluso reteniendo. Pero bueno, aquí aunque no tengo gasometría, lo que tengo es una foto. ¿Y esta foto qué me sugiere? Esta foto me sugiere que la paciente se está ahogando. Ahí tengo un margen muy estrecho, un margen muy escaso. Esto parece que como no haga algo, ya no es solo vigilar. Si vigilo, puede ser que ya no tenga oportunidad de intubarla, ni de hacer nada, o ni siquiera traqueostomía. Entonces, por eso aquí, ¿qué opción hay que elegir?
ante una fotografía como esta? ¿Qué están buscando? Tienes que ser sensible a lo que te pide el autor de la pregunta. ¿Qué están buscando? Están buscando que hagas algo urgente, que hagas algo agresivo, que hagas algo agudo. Por eso, la 3 es la que mejor funciona. Traqueostomía urgente, incluso en la misma cama de UBI, porque te están poniendo una foto suficientemente grave como para que te intimide. La 1 y la 2 son parecidas. La 1, yo le criticaría que aquí pone amoxilabulánico y yo no tengo claro que esto sea de origen infeccioso, así que la 1 no la voy a marcar. La 2, aerosoles, adrenalina y corticoides, a lo mejor es demasiado conservador. La 3, si la hago, no me equivoco. Eso funciona seguro, así que esa es la que voy a marcar, porque la foto que me ponen me transmite mucha sensación de urgencia. Eso es lo que tienes que hacer. Aquí no hace falta saber el diagnóstico ni tener claro nada. Es ver la foto e intuir. La última, la 4, dice: esperar y volver dentro de 1 hora a hacer una nasofibrolaringoscopia. Pues eso es dar un margen de 1 hora a ver si la paciente se muere y a lo mejor en el momento de la autopsia hago un diagnóstico correcto. La 4 es ridícula. Aquí te estaban pidiendo a gritos la 3. Muchas veces lo hacen de otras maneras. A veces en el ENARM te ponen cosas como: el paciente ha viajado a no sé qué país. O como en el vídeo anterior: el paciente ha ido a un restaurante chino. O te ponen una foto. Cualquier dato que se salga de lo normal es para que lo tengas en cuenta y para que aceptes la pregunta. Realmente te ponen en bandeja los puntos, pero tienes que saber verlo. Es mucho más importante captar la esencia de la pregunta que saber mucha teoría. Y aquí la esencia es que se estaba ahogando. Respuesta correcta, la 3. Esto recuerdo este mismo caso clínico, esta misma pregunta, salió el año pasado y un alumno me dijo: doctor, yo es que he fallado, lo que usted dice me parece correcto, me parece razonable, que aquí hay que hacer algo urgente con la vía aérea y no se puede esperar, pero es que yo al ver la foto pues me ha engañado, la fotografía no me parecía lo que usted dice. El alumno del año pasado, cuando vio esto, se pensaba que era una vagina. Se pensaba que era una vagina y se pensaba que estaba ante una pregunta de ginecología. Entonces, al ver opciones de respiratorio, pues no supo qué hacer. A ver, aquí no hay una vagina. Aquí lo que tenemos es una glotis edematosa. Si alguien ha visto una vagina, pues que salga de su error. Fijaros, aquí hay cuerdas vocales. ¿Qué pensáis que es? ¿La vagina que habla? ¿La vagina parlante? Hay que ver las cosas con tranquilidad. Es posible que el día del ENARM os pongan una pregunta tan difícil que a lo mejor no sabéis lo que están buscando. En ese caso, relajación, tranquilidad y a lo mejor viéndola por segunda vez captas la esencia y ya lo tienes más claro. No hay que ponerse nervioso, no hay que permitir que el estrés del momento te nuble la vista. Cualquier persona normal, si le pones esto en reposo, tranquilo, delante de un escritorio estudiando en su casa, ahí ve una glotis edematosa. ¿Por qué ese alumno vio una vagina? Porque eso se lo pusimos en el simulacro anterior al ENARM. Nervioso, intranquilo, cerca del examen. Entonces eso hace ver cosas que a lo mejor no son. Es muy importante eso, captar la esencia de las preguntas. Bien, borro esto. A ver, don Eugenio, hoy me lo has puesto muy difícil, no te voy a sacar más vídeos. Afortunadamente ya los compañeros no van a tener que ver más vídeos, ya van a hacer el ENARM, van a sacar la plaza que quieren y afortunadamente van a dejar todos de ser alumnos de CTO. Afortunadamente para ellos, porque entrarán en otro ciclo distinto en su vida profesional. Bien, unos últimos consejos, unas últimas palabras de cara al examen. Lo que dije en otro vídeo, el día anterior, no hagáis excesos. El día anterior no os pongáis a estudiar o a intentar estudiar aquello que nunca habéis sabido. Es mucho mejor ir con lo que sabéis de forma clara, de forma tranquila y de forma relajada que intentar aprender todo en un día. Ya sé que el día anterior te pones nervioso, pero no intentéis utilizar el estudio o utilizar los simulacros o el manual o cualquier herramienta que os da CTO para calmar la ansiedad. Si queréis calmar la ansiedad, saléis a dar un paseo, os tomáis una benzodiazepina y el que no le haga efecto, pues un barbitúrico. Pero no hagáis excesos con el estudio el día anterior. Eso os puede poner muy nerviosos y os puede perjudicar. Siguiente consejo. El día del examen. Cuando empecéis el examen, es muy posible que al principio del examen estéis nerviosos también y que os parezca más difícil de lo que es. Los 5 o 10 primeros minutos no hagáis nada en ese caso, no hagáis nada.
dedicaros a ver preguntas hasta que ya os calméis y os deis cuenta de que las preguntas que os van a poner van a ser iguales que las nuestras o incluso más fáciles. Repito, iguales que las nuestras o incluso más fáciles. Vais mucho mejor preparados de lo que pensáis. Mucho mejor. CTO ha hecho todo lo posible para poneros simulacros más complicados, más largos, más exigentes que el verdadero ENARM, para que el día del verdadero ENARM os parezca un paseo. Por ese motivo no os preocupéis, porque las preguntas cuando las veáis os van a parecer o como las nuestras o más sencillas. Si al principio os parecen más difíciles, es producto del nerviosismo, es producto del miedo escénico. No os preocupéis. 5 minutos, pausa, paz mental, y seguramente cuando os pongáis otra vez a ello vais a daros cuenta de que realmente podéis de sobra con el examen. Más cosas importantes durante el examen. El examen que vais a hacer, el ENARM, es muy exigente, son muchos cientos de preguntas. No conozco ningún examen parecido en cuanto a longitud, en cuanto a extensión. Aquí el peso psicológico es muy importante. Cuando estás ya cansado, es muy complicado que mantengas el nivel de alerta suficiente y puedes fallar más preguntas como consecuencia del cansancio. Es muy importante una cosa. Cuando ya estéis cansados, merece la pena hacer lo que he dicho, parad 5 minutos, pensad en otra cosa, aunque estéis en el momento del examen, y volver otra vez con la mente despejada. Intentar hacerlo todo de corrido, sin ninguna pausa, es una barbaridad, es muy complicado. El cerebro humano, eso está comprobado científicamente, más de 40-45 minutos no puedes mantener la plena atención. Es más o menos, cada hora y media, como mínimo, hay que hacer una pausa, porque a partir de la hora y media la concentración es mínima. Por eso, ¿por qué pensáis que los vídeos los dividimos en 2 partes? Evidentemente es por esa razón. Más de hora y media prestando atención a lo mismo es muy complicado mantenerla, así que por ese motivo hay que parar cada hora y media aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero lo agradeceréis en términos de nota. Otra cuestión. Si una pregunta os parece muy difícil, no podéis con ella, no sabéis cuál es la respuesta correcta, mala suerte. Mala suerte, hay que aceptarlo. El día del ENARM os van a poner preguntas que no vais a saber, por mucho que hayáis estudiado. Incluso podría ser el caso que alguien sea, por ejemplo, especialista en cardiología o especialista en nefrología o en pediatría o en cualquier otra especialidad, le pongan una pregunta que no se sepa. Eso puede pasar. Hay preguntas de las que os van a poner que son difíciles incluso para vuestros profesores. No pasa nada, es normal, fallar es humano y fallar en medicina es más humano todavía, porque la medicina es un campo inmenso, es un campo enorme, por eso está dividida en especialidades. Es por eso, si una pregunta no la sabéis, aceptarlo, que eso no os influya y que eso no os deprima. Hay gente que cuando una pregunta es muy complicada y pasa a la siguiente, está desmoralizado. No permitáis que un fallo os quite moral. Es muy importante esto. Un fallo puede producir el siguiente, y ese fallo el siguiente, y ese fallo el siguiente. No hay ninguna pregunta que sea suficientemente importante como para que os deprima, porque todas, por muy fáciles o difíciles que sean, valen un punto, no valen más. Si perdéis un punto no pasa nada, si perdéis 2 tampoco, y si perdéis 50 tampoco. Es normal fallar preguntas en el ENARM. Aceptadlo. No permitáis, insisto, que un fallo os haga fallar otra. Bueno, y ya por último, una vez que entreguéis el examen, último consejo que ya os doy, disfrutad de la situación. No penséis ya en lo que habéis hecho o en lo que no habéis hecho. Una vez que ya habéis firmado el examen ya no tiene solución. Espero que ya, una vez entregado, las cosas vayan bien, todos consigáis vuestra plaza y en nombre de todo CTO y en mi nombre propio y también en el de Eugenio, que como digo tiene dificultad para expresarse, os deseamos mucha suerte, no solamente el día del ENARM, también suerte después, que es lo más importante. El ENARM es la puerta a la especialización médica. Ya una vez dentro de vuestra especialidad, lo más importante es que la suerte esté ahí. Y que tengáis suerte no solamente en vuestra vida profesional, que es importante, sino también en vuestra vida personal, de aquí al futuro. Muchas gracias, como os decía. Espero que os hayamos ayudado. Espero que el resultado sea el mejor posible en todos los casos y que en el futuro, cuando os acordéis de CTO, lo hagáis con por lo menos una sensación agradable y, por qué no decirlo, con una sonrisa. Como veis, Eugenio es muy sonriente y siempre está contento. Espero que vosotros también lo estéis y más con el resultado. Eugenio, despídete de los compañeros, Está, como digo, muy inquieto hoy.
Suerte a todos, suerte también de mi parte y en nombre de todo el equipo. Muchas gracias y mucho ánimo con el examen, que ya veréis que lo vais a hacer muy bien.